Bienvenidos a Palabra de Agapornis, un viernes más. Son las 7 de la tarde, 6 en las Islas Canarias. Y hoy vamos a tratar un tema muy delicado y al mismo tiempo muy controvertido por unos y otros simpatizantes como criadores y amantes de esta especie de citácidas. Ahora bien, os preguntamos, ¿es bueno hibridar? ¿En qué consiste? ¿Puedo criar con mis híbridos? ¿Qué diferencia hay entre un híbrido y un Agapornis puro? ¿Qué es una pareja de nodriza? Pues bien, hoy vamos a darle respuesta a estas y otras preguntas, en donde queremos exponer muchos casos y en donde queremos hablar de los pros y contras. ¿Sabías que disponemos de todos nuestros episodios en diferentes plataformas podcast para que cualquier usuario pueda escuchar nuestros contenidos? Pues sí, para ello hemos decidido implantarnos en iVoox, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast, iTunes y Spotify. Comparte en tus redes sociales y permítenos crecer con los amigos y amantes a estas bellas aves llamadas agapornis. ¿Has llegado ahora de la playa? Pues ponte tus zapatillas, coge el refresco y ponte cómodo, que aquí comienza el programa de Palabra de Agapornis. Palabra de Agapornis. El podcast que marca un antes y un después en esta afición ornitológica. Pionero en el tratamiento de información sobre todo lo relacionado en tus agapornis. Con Pedro Vigier. Quédate con nosotros. Arrancamos. Buenas y soleadas tardes a todos y gracias por brindarnos vuestro tiempo una semana más en donde vamos recogiendo las muestras de cariño y apoyo a esta iniciativa podcast. Prometemos que iremos perfeccionando y puliendo a aquellos aspectos que veamos más flojos, pero darnos un poco de tiempo para así poder sorprenderos y solventar todo de la mejor forma posible. Hoy vamos a hablar de un tema muy conflictivo en muchas redes sociales debido a ¿qué valor tiene un Agapornis puro? ¿Y un puro híbrido? Para entrar a conversar sobre estos temas, hoy os voy a presentar a una persona que lleva mucho con nosotros en Agapornis España. Es criador y podrá solventar o dar mucha luz a los diferentes puntos de vista que vamos a mostrar en este episodio sobre este tema concreto de agapornis puros, agapornis híbridos, que hoy trataremos aquí. Buenas tardes, Juan G. García. Muy buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por dejarme participar e invitarme a Palabra de Agapornis. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de participar a este episodio, donde muchas personas siempre se preguntan muchos temas que hoy vamos a intentar despejar aquí contigo. Pues bueno, creo que lo mejor es empezar con una pregunta muy directa, Juan G. ¿Agapornis puro o agapornis híbrido? Mira, Pedro, esa pregunta, la única respuesta que hay es 100% siempre que sea agapornis puro. Si te parece bien, vamos a entrar un poco en el programa que tenemos preparado para hoy, preguntando en primer lugar, ¿de dónde vienen los agapornis, Juan G? Pues mira, Pedro, para empezar vamos a decir que hay 9 especies diferentes de agapornis, ¿vale? Que son Rossicoli, Personatus, Fisheri, Nigrigeni, Taranta, Pullaria, Canus y uno que no voy a pronunciar porque para mí es un trabalenguas. Entonces, si quieres decirlo tú, lo dices y así todos saben que tú también sabes cuál es. Efectivamente, Juan G, te faltaría Lilianae y Swinderniana. Y ahora, si quieres,
puedo decirte dónde son los más comunes que conocemos todos, los que tenemos en casa, que son los Rossicoli, Fishery, Personatus y Nigrigenis, ¿vale? Los Rossicoli y los Nigrigenis están en Namibia, ¿vale? Y los Fisher y los Personatus están en Tanzania. Decirte también que todos los agapornis son de la zona centro y sur de África. Tal y como indicas, Juan G., todas estas especies residen la mayoría en el continente africano, alejadas unas de otras, preservando la pureza de la misma especie. Por ejemplo, y mencionándote las especies más comunes que tú has dicho, ¿vale? Que muchas de ellas las podemos encontrar en cautividad en España. Los Rossicolis son originarios de la zona suroeste del continente, como el desierto de Namib, que es un importante desierto de África que se extiende a lo largo de la costa de Namibia, entre el río Orange, que marca la frontera con la República de Sudáfrica, al sur del río Cunene, entre Namibia y Angola. Al norte tiene una longitud de unos 2.000 kilómetros, una anchura que varía entre 80 y 200 kilómetros y una extensión cercana a 81.000 kilómetros cuadrados. O sea, hablamos de unas extensiones muy grandes donde se pueden encontrar esta especie de agapornis. Pero si hablamos, por ejemplo, de los Personata, tal y como dices, estos son más de la zona de Tanzania, como bien dices. Estos países africanos son los que reciben una mayor cantidad de turistas cada año, desde ya hace varias décadas, debido a que se trata de, tanto Tanzania como Kenia, son de los países con una gran biodiversidad que se eligen como destino turístico por los amantes de los animales, naturaleza, y que muchos podréis reconocer porque son lugares donde se realizan gran parte de los documentales de la 2 del elefante africano, el león, el guepardo, varias especies de rinocerontes, hienas, etcétera, ¿vale? En cuanto al Fisher, son nativos de una pequeña zona de África Oriental Central, al sur y sureste del lago Victoria, en el norte de Tanzania. En años de sequía, algunas aves migraron al oeste de Ruanda y Burundi en búsqueda de condiciones húmedas. Por lo tanto, esta especie vive en elevaciones de 1.100, 2.200 metros en pequeños grupos. Viven normalmente aislados de árboles, con las llanuras de hierba entre ellos, y la población se estima actual de 290.000 a 1 millón, con bajas densidades fuera de las áreas protegidas debido a la captura para el comercio de mascotas. En cuanto a las licencias de exportación, se suspendieron en el año 92 para poner fin a este tipo de comercio y que no se viera afectada la disminución de esta especie en su estado salvaje. Y por ejemplo, Juan G., ahora preguntándote otra cosa, ¿pueden criarse entre agapornis de diferentes especies en la naturaleza? Pues Pedro, no es frecuente que en la naturaleza hibriden, ¿vale? Tampoco se descartaría, porque tanto Fisheries como Personata son de la zona de Tanzania. Entonces no descartaría que hubiese algún híbrido de forma natural. Tal y como comentas, Juan G., desgraciadamente ya sí se pueden observar en estado salvaje híbridos de forma natural, ya que debido al valor comercial de los agapornis y a su captura y el envío de estos a diferentes países para su cría y cuidado en cautividad, hizo que también hubiera ejemplares en zonas digamos más adineradas de África, donde si un ave, por ejemplo, se escapaba, pues evidentemente se podía reproducir con el resto de aves de su misma especie, dañando así la línea clásica y biológica. Vamos, la naturaleza, cuando los ha permitido
reproducirse en una zona y no en otra es para mantener las especies, cosa que no pasa a lo mejor en otras especies de citácidas más grandes. Es esto lo que está ocurriendo hoy día con algunos ejemplares de Fisher y Personatas, tal y como estabas comentando, donde ya hay algunos ejemplares híbridos de forma natural, pero pensad también que esto a corto y medio plazo es un daño irreparable en el ecosistema y en las diferentes especies, por lo que podríamos decir que no podrían criar debido a la mano humana o a la acción humana si se lograse juntar, por ejemplo, Rossicolis con Fisher o Personatas, ¿vale? Ya que estaríamos hablando de un tipo de hibridación estéril. Y ahora preguntarte otra cosa, ¿por qué surgen los agapornis híbridos? Pues mira, Pedro, el agapornis híbrido surge simplemente por el desconocimiento de las personas, de las clases y de las especies que hay, ¿vale? Con lo cual, si uno tiene un agapornis puro y decide que quiere criar con él, y al no saber qué especie es ni nada, lo que suele pasar es que van a la tienda, compran uno, el que más les guste, y si resulta que no es de la misma especie, lo ponen a criar y de ahí surgen los híbridos, ¿vale? Por culpa del desconocimiento general de algunas personas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar, Juan G. Y de todas formas me gustaría señalar también que hay una componente importante también de algún tipo de personas que ven en esto una forma de mercadear y ganar dinero a costa de la forma que sea. Por lo que una vez el ave pone huevos y saca pollos, les ponen un valor de mercado bajo y ya es el anzuelo necesario para que mucha gente que, tal y como comentabas, que no tienen apenas información, pique adquiriendo un ave que al fin y al cabo va a vivir más o menos 15 años con ellos, sin saber hasta que empiezan a conocer sobre ellos más información, en el momento que van a saber que jamás van a poder criar con ellos o no deberían de hacerlo. Por lo tanto, sí que creo que es un problema gordo que deberíamos de estar todos muy concienciados. ¿Pueden criarse en cautividad entre híbridos? A ver, pero claro que se puede criar en cautividad entre híbridos, ¿vale? Siempre y cuando sean híbridos fértiles. Eso quiere decir que serían híbridos de Personata y Fisher, ¿vale? La pregunta es, ¿se debe? Pues no se debe criar nunca entre híbridos, porque criando entre híbridos lo que está haciendo es echar a perder la especie. ¿Por qué crees que hay un rechazo un poco persecutorio por parte de aficionados, criadores a los híbridos? No creo que sea una persecución, ¿vale? Lo que pasa es que hibridando pierdes pureza, ¿vale? Y a la gente lo que le gusta es tener aves puras. Tú quieres un Personata y quieres un Personata 100%. No quieres un Personata al 75% ni al 90%. Claro que sí, Juan G. De todas formas, yo por ejemplo pienso que en España somos bastante laxos con este tema. Y cuando digo esto, no quiero que aquellas personas que tengan un agapornis se sientan que les culpamos, porque no es culpa de ellos tampoco, ¿vale? Hay una componente que sí es evidentemente nuestra, que es una componente humana, que es el estar o no informados, ¿vale? No es una obligación, pero sí debería de ser un interés nuestro, ¿vale? Ya que vamos a asumir la responsabilidad de llevar una buena vida a esa ave, ¿vale? Lo que pasa que sí es cierto que en España existen muchos criadores que pelean día a día y luchan día a día por tener unas líneas de trabajo puras, que claro, este tipo de mercado desinformado lo único que aporta y hace es meter
en el mercado común nacional, en las casas, pues aves híbridas para que después el usuario decida a lo mejor probar a criar, haciendo que al final, tarde o temprano, esas crías salgan híbridas, y esas crías híbridas evidentemente no las van a tener todas ellas, porque no pueden tener en una casa 50 crías híbridas y tal. Al final, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué puede pasar? Que al final, tarde o temprano, lleguen a algún aviario de criadores y se mezclen con aves puras y empecemos a dañar todo el trabajo que se ha realizado por muchísimos criadores durante muchos años. Ojo, los agapornis híbridos no son culpables de nada de esto, ¿vale? El culpable es la mano humana que ha permitido esto. Quiero dejarlo bien claro. ¿Un agapornis híbrido podríamos tenerlo emparejado? Pedro, un agapornis híbrido sí puedes tenerlo emparejado, ¿vale? Siempre y cuando no críes con él. Pues si por ejemplo tuvieras un macho híbrido, sería emparejarlo o tenerle de compañero otro machete, ¿vale? Para no criar. De todas formas, si diera la casualidad de que tuvieras dos agapornis, un fisher y un personata, y fueran macho y hembra, y te pusieran huevos, solo con retirar los huevos, ¿vale? No hibrida y soluciona el problema. Efectivamente, Juan G. Y de todas formas, si lo que tenéis, por ejemplo, es una hembra, buscarle una pareja macho, pero jamás pongáis nido, para evitar el que entren en celo. Me vais a decir muchos, o nos vais a comentar, bueno, pero es que mi pareja entra en celo en temporada de cría. Bueno, en ese caso, dejémosle el nido puesto para que crean que van a criar, pero lo que acaba de decir Juan G. Cuando acaben de poner todos los huevos, se los retiraremos, evitando que se prolifere esta anomalía, ¿vale? ¿Qué valor de mercado tiene un agapornis híbrido? El valor de mercado de un híbrido es de valor 0, ¿vale? Para mí. Luego hay gente que hibrida y los vende más baratos para sacar dinero, pero vamos, el valor de un híbrido para mí es 0. Juan G, ahora la pregunta que me surge, ¿podemos criar entre cualquier agapornis para evitar hibridar? Claro que podemos criar entre cualquier agapornis sin hibridar, siempre y cuando la pareja de agapornis sea de la misma especie, ¿vale? Así evitamos la hibridación. Es que aparte, daros cuenta que no solamente, tal y como dice Juan G, buscar aves de la misma especie, sino que dentro de la misma especie podemos seleccionar decenas de mutaciones diferentes en cualquiera de sus líneas, línea verde o línea azul, cualquier ejemplar. Realmente no supone ningún sobreesfuerzo, solo conocer las diferentes especies de agapornis, conocer su morfología y buscar en el gran abanico existente el que más nos guste para trabajar con su descendencia en la línea propia nuestra. ¿Cómo se puede identificar un ave híbrida cuando son papilleros? ¿Y en el caso de ser adultos? Pedro, no es difícil saber si un híbrido, cuando es un agapornis híbrido desde papillero, ¿vale? Sobre todo si uno de los padres es rosigoli y el otro es fisher o personata, ¿vale? Porque son pájaros que no deben de tener anillo ocular. Entonces, si tú ves que un padre es rosigoli y el hijo tiene anillo ocular, es porque es un híbrido infértil en este caso, ¿vale? En el tema de personata por fisher, hay que esperar un poco más de tiempo. O sea, se puede saber a partir de desde que empluma 35-40 días, ya sabes si es híbrido o no, mirando solo la cabeza.
el color de cabeza que tiene, ¿vale? Porque es muy diferente un pollo de 35-40 días de un híbrido, es muy fácil de diferenciar por el color de la cabeza y por la forma de la máscara. De todos modos, Juan G, no debemos de olvidar también el transmitir a todos los que nos estáis escuchando ahí al otro lado que debemos pensar que un papillero es al fin y al cabo un pollo de una edad de 23-30 días, por lo que hasta los 6 meses no va a tener la primera muda, por lo que en algunos casos puede resultar más complicado el ver claramente si son híbridos o no. Sin embargo, hay casos que, tal y como comenta Juan G, desde que salen sus primeros cañones de pluma, en la morfología del pájaro, la cabeza, el babero y todo eso presentan ya tonos diferentes a los correspondientes a la mutación y especie con la que estamos criando. En adultos es más fácil, muchísimo más fácil, ¿vale? Porque por ejemplo un híbrido de Personata y Fisher, ya solo con saber que la máscara de un Personata pasa por debajo del pico y un Fisher no tiene máscara, encuentras un pájaro que le llega la máscara marrón, que le llega a mitad de pico, ya lo tiene. Ya tienes ahí un híbrido de Personata y Fisher, ¿vale? Y de Rossicolli con Personata o Fisher es lo más fácil del mundo, ¿vale? Porque el pico es naranja y el plumaje lo tiene de Rossicolli, tiene anillo ocular y una máscara y una careta en la zona de los mofletes que dependiendo de que sea híbrido de Rossicolli con Personata o Rossicolli con Fisher, es más oscura o más clara. Una ave adulta superando los 2 años o 3 años suelen ya tener su muda hecha y es, salvo excepciones mencionadas antes, más fáciles de detectar. Date cuenta o daros cuenta que si conocemos los estándares de la línea verde o de la línea azul de las diferentes especies, cuando vemos muchas aves iguales, ya hay algo en el ojo que te chirría porque, por ejemplo, un Fisher verde con una nuca oscura, tonos oliva, cuando de repente le vemos cerca del pico o alrededor del ojo hacia adelante un sombreado negro o oscuro, ahí hay algo que nos llama la atención mucho y lo vais a poder ver en fotografías poniendo en comparativa, ¿vale? Por ejemplo, un Fisher verde, ¿de acuerdo? El babero es normalmente un tono naranja fuerte, puede tener un poquito de citacina, amarilla por debajo, pero si os dais cuenta, la frente es delimitada por la nuca, ¿vale? Y tiene los 2 ojos, un ojo a cada lado, y tiene la separación de la nuca, la mitad del ojo, ¿vale? La mitad para adelante con el pico suele ser de color naranja, la mitad para atrás suele ser lo que llamamos nuca, ¿de acuerdo? Vale, pues cuando son híbridos, adultos, o incluso ya lo que hablábamos antes, papilleros, incluso también se pueden detectar. Cuando por ejemplo se hibrida un Fisher con un Personata, el Personata ya sabéis que tienen la máscara característica negra oscura, ¿vale? Toda entera, por delante y por detrás, de tanto la nuca como el babero. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Que las crías cogen esta máscara oscura y salen Fisher con esa máscara oscura por delante, por la zona de la frente, hacia el pico. Y eso es una muestra o una seña de que es una ave híbrida. ¿Existe algún modo para poder criar con nuestros agapornis papilleros
sin que salgan híbridos? A ver, pero claro que hay un modo, ¿vale? Lo primero es decir que si tú ya sabes que tienes un pájaro híbrido, es descartar la idea de criar con él, ¿vale? Simplemente tenerlo como compañía o para estar con él, para jugar con él, para lo que sea, menos para criar. Y si lo que quieres es criar, lo mejor que vas a hacer es hacerte de una pareja pura, ¿vale? Una pareja adulta pura para así por desconocimiento o por lo que sea te evitas el tener crías híbridas. Cuando comencé en esta afición, siempre comento a los compañeros que mis primeros papilleros fueron adquiridos a un criador que disponía de todas sus aves correctamente separadas por rejilla y por especie, o por subespecie mejor dicho. El problema fue que cuando lo recogí en la casa pasaban desapercibidos absolutamente por su plumaje y todo, pero pasados los meses y al llegar las mudas seguía sin notar gran diferencia visualmente. ¿Cuándo llega mi sorpresa? Cuando los dejé criar su primera vez, sus crías mostraron una máscara negra propia de los Personata, con la frente como un Fisher, siempre poniéndose en situación de que yo lo que estaba adquiriendo eran Agapornis Fisher. Esto quiero comentarlo porque a mí me la colaron por inexperiencia, pero a vosotros, o a ti en este caso, Juanje, ¿os ha ocurrido algún caso así que os colasen diciendo ser puros y luego resultar ser híbridos? Pues mira, Pedro, nunca me han colado ninguna ave híbrida. La verdad es que de momento tengo esa suerte, pero nadie queda exento de que alguna vez le pase, ¿vale? Yo de momento toco madera para que no me pase y no tener ese problema. Al mismo tiempo preguntarte, ¿creéis una práctica normal el hibridar? Pues mira, Pedro, desgraciadamente pasa más de lo que nos creemos. ¿Por qué? Por desconocimiento de las personas, ¿vale? Alguien tiene un Agapornis puro y le regalan otro, pero resulta que el otro es puro de otra especie diferente. Entonces, ¿qué hace? Como le gusta o quiere criar, lo que hace es poner nido, sin saber que ambos pájaros son de especies diferentes. Y lo que pasa es que en ese nido normalmente suele salir de 3 a 5 pollos, todos híbridos. ¿Y entonces qué pasa con todos esos pollitos? Pues que los regalan o los venden en el mercado a bajo precio, ¿vale? Y así lo que pasa es que llenan el mercado de Agapornis híbridos, ¿vale? Sin ellos saberlo. Con esto lo que quiero decir no es que la culpa la tengan los pollos. En este caso la culpa la tiene el dueño, ¿vale? Por no haberse informado antes de lo que tiene y de lo que le han regalado. ¿De dónde creéis que viene esta forma de dañar la línea de esta especie? Vale, pero por la inexperiencia de la gente, generalmente por eso, ¿vale? Por eso se daña la especie, porque te regalan o compras 2 Agapornis, no sabes si son de la misma especie o no, simplemente ves 2 pájaros y lo que haces es juntarlos para tener cría, ¿vale? Y muchas veces lo que pasa es que tienes 2, no siempre, pero muchas veces lo que pasa es que lo que tienes son 2 pájaros de especies diferentes y lo que sucede después es la hibridación, ¿vale? De todas formas, no solo por inexperiencia,
también suele pasar en algún voladero donde haya más de una especie de agapornis, por ejemplo Fisher, Personata, Rossicoli, ¿vale? Y decide criar en voladera. Pues ahí lo que suele pasar es que, aunque tú creas que están hechas las parejas, que están formadas las parejas, Personata con Personata, Fisher con Fisher, Rossicoli con Rossicoli, ¿vale? Aunque estén hechas, no se van a quedar siempre ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que se mezclan entre ellas y al final, por poner nido en un sitio donde no debes poner, lo que es una voladera, donde hay especies diferentes, al final lo que ocurre es que, sin querer tú, lo que haces es hibridar. Realmente sí que tenemos que tener mucho cuidado, tal y como comentas, Juanje. Si lo que vamos a tener son las aves en voladera, tenemos que diferenciar y distinguir normalmente, si vamos a poner nidos, las diferentes especies separadas. Rossicolis con Rossicolis, Personatas con Personatas, Fisher con Fisher y así con todo. De todas formas, comentaros. Hay personas que deciden comprar sus aves a bajo coste, ya sea aquí en España o incluso en países vecinos, pero cuando vuelven a España dicen: oh no, he comprado un híbrido o un pájaro enfermo. Comentaros, lo barato no siempre es bueno, ¿vale? Y de verdad, es cuestión de tiempo y buscar. Hay magníficos criadores de agapornis, y normalmente las aves que podéis encontrar en ferias o mercadillos, tenéis que tener muchísimo cuidado también por lo que pueden llevar, ¿vale? No quiero decir con esto que todas sean malas, ¿de acuerdo? Hay tiendas, mercadillos y ferias que los tratan perfectísimamente y no habría problema. Pero cuando hay una mezcla de especies, donde a lo mejor X unidades son de un lado o X unidades son de otro, no sabemos o es más difícil de controlar que si tienen algún tipo de bacteria, enfermedad o lo que sea, se puedan contagiar unos a otros. Y desgraciadamente estas cosas se manifiestan siempre 24 o 48 horas después de comprarlo uno mismo. Y lo digo porque yo esto lo he vivido, y lo he vivido en persona. Yo cuando empecé en esta afición, empecé como muchos de los que estáis ahí al otro lado. Buscaba precio barato. Y cuando digo barato es, si es 10, mejor 5. Y si es 5, vamos, lo más barato. Pero os vais a ir dando cuenta y vais a ir aprendiendo de que hay que tener paciencia, que tenéis que ir descubriendo esta afición y conociendo todos los entresijos, mutaciones, cuidados, etc. Y vais a daros cuenta que por muy poquito más tenéis aves muy, muy, muy chulas. Y cuando os digo muy chulas, es aves que a lo mejor veis en una foto y cualquiera va a decir: buah, yo quiero eso, ¿vale? Y eso, ¿por qué pasa? Porque son aves trabajadas. Y esa labor la hacen en cautividad los criadores, ¿vale? Entonces, ya os digo, es una práctica desgraciadamente normal por algún sector, ¿vale? Pero también creo que en los últimos años se está reduciendo y esperemos que entre todos hagamos presión para que esto se suprima. Con la pareja que os comentaba antes, como sabía que nadie los iba a querer, yo les di la mejor vida posible sin criar, hasta que un compañero me dijo: pero Pedro, ¿tú no los utilizas como nodriza? Entonces, Juanje, ¿podrías explicar a los radioyentes en qué consiste esto? Pues claro que sí, Pedro. Vamos a ver. Es fácil, ¿vale? Tú tienes una pareja de
donde hay un híbrido o los dos son híbridos, ¿vale? Con esa pareja quiero remarcar que no vas a criar, no quieres criar con ella, ¿vale? Entonces, lo que te ponen huevos y a la misma vez tienes una pareja pura poniendo huevos también, y lo que puedes hacer y lo que debes hacer es quitarle los huevos a esa pareja pura, ¿vale? Y se lo metes a la pareja de híbridos. Y a la misma vez que retiran los huevos de los híbridos y eso no vale, esos van a la basura, ¿vale? Y ya se encargan ellos de incubar y alimentar y sacar esa nidada para adelante. No hay ningún problema porque, o sea, a pesar de no ser sus padres biológicos, esos pájaros híbridos te van a sacar esa nidada perfectamente. Son, la verdad que dicen que los híbridos son muy buenos nodrizas. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? ¿Os ha sorprendido? Porque a mí personalmente, cuando a mí me lo dijeron, me quedé alucinando. Evidentemente, yo no vengo del mundo de la canaricultura y para mí todo esto me pilló de nuevo. Los que ya venís de aves con anterioridad, esta práctica se hace desde hace muchísimo tiempo. Pero ya os digo, cuando yo descubrí esto, me puse manos a la obra, cogí mis parejitas, les puse los nidos y lo que hice fue lo que dijo Juan G. Los huevos de la pareja híbrida, dejé que pusiera todos los huevos y cogí todos los huevos de una pareja pura, ¿vale? Y se los cambié directamente a la híbrida, de tal forma que la híbrida empolló todos los huevos y los sacó adelante todos, absolutamente todos. Nunca me olvidaré, 6 pollos. Los 6 huevos estaban fértiles y los 6 pollos los sacó la pareja híbrida. De esta manera, ya os digo, es una forma natural que le podéis... Bueno, natural. Entre comillas, natural. Es una forma que le podéis dar a esa pareja la sensación de poder estar criando con cierta normalidad, ¿vale? Eso les va bien para el celo, etcétera. Y al mismo tiempo, si lo pensáis, os puede servir para tener la otra pareja poniendo otra puesta seguido. Juanje, retomando las preguntas, ¿disponéis en vuestro aviario alguna pareja nodriza? Pues sí que tengo pareja nodriza. Bueno, en plural no, tengo una pareja que me hace muy bien de nodriza. No es híbrida, pero es una pareja que tengo de personatas puros, que por desgracia de momento sus huevos no me han salido fecundados y le meto los de alguna pareja que me ha abandonado la nidada o me ha hecho alguna puesta de más y se la meto a ella y sí que me los saca. Me suele sacar todos los huevos que le ponga, ¿vale? Entonces, lo que sí que se debe saber es que para meter huevos de una pareja a una nodriza es que más o menos tengan los mismos días una que otra, o sea, variando 2 o 3 días no pasa nada porque se los cambies. ¿Existe algún método para evitar sí o sí que no nos den un ave híbrida? Pues Pedro, realmente no hay ningún método, ¿vale? La única opción, sabiendo cómo son los padres, ¿vale? Se podría saber si es híbrido o no. Y en caso de que no estuvieras muy seguro y tienes algún conocido que tú sabes que entiende más del tema, es preguntarle si es híbrido o no es híbrido, ¿vale? Pero lo fundamental es saber
cómo son los padres, ¿vale? ¿Qué tipos de hibridación podemos encontrar y cómo se diferencian? Vale, para esta pregunta vamos a hacernos un esquema en la cabeza. Están los agapornis con anillo ocular y los agapornis sin anillo ocular, ¿vale? Vamos a poner de ejemplo los más comunes, los que solemos tener todos, que son Rosigoli, Fisher y Personata. Entonces hay dos clases de híbridos, ¿vale? Que saldrían de la hibridación de Fisher con Personata, saldrían agapornis híbridos fértiles, ¿vale? Con lo cual con ellos podrías criar, pero no debes, ¿vale? Y la diferencia, vamos a poner de ejemplo el agapornis ancestral o el verde, que sería que en una ave híbrida de Fisher con Personata sería verde con la cabeza, en vez de negra, un marrón, y la frente sería naranja, ¿vale? Esa es una manera de diferenciar a un cruce de Personata con Fisher. Decir también que la máscara de esa cría no sería como la de un Personata, que le cubriría toda la cara, simplemente le llegaría a mitad de pico, no cubriría el pico entero. Y también decirte que un híbrido de Rosigoli con Personata, ¿vale? Siempre hablando en línea verde, que es lo más fácil. Puede ser, no es. Tendría el plumaje de un Rosigoli, ¿vale? Tendría anillo ocular y sería la cara, las mejillas marrón oscuro, muy sucias, muy negras, ¿vale? Y el híbrido de Rosigoli con Fisher sería muy parecido, igual, prácticamente, sería igual, ¿vale? Plumaje de Rosigoli, el pico sería naranja, ¿vale? Eso tanto en Rosigoli como en Personata. El pico de juntar esas dos especies con un Rosigoli sería siempre naranja, ¿vale? Entonces ahí también tendríamos una pista para saber si es híbrido de Rosigoli y Fisher o Personata. Con lo cual, para decirte que también sería todo igual que Personata, pero las mejillas serían más claritas, ¿vale? A ver, tal y como comenta Juan G, tenéis que tener en cuenta esa doble clasificación entre los que no tienen anillo ocular, que también se conoce como anillo periocular, ¿vale? Y a este grupo pertenecen los Rosicolis, Canus, Pullaria, Taranta y Swinderniana. Y por otro lado, los agapornis que sí tienen anillo ocular, ¿vale? Que se llama también anillo perioftálmico, ¿vale? Que son aquellos que tienen alrededor de los ojos una piel blanca de unos 2 milímetros alrededor del ojo. A este grupo pertenecen los Personatas, los Fisher, Nigrigenis y Lilianae. De entre todas estas especies, las más comunes y que se suelen encontrar en España son las que os ha comentado Juanje. Y los cruces entre especies pertenecientes al grupo con anillo ocular dan como el resultado, tal y como comentó él, híbridos fértiles. Estas crías a su vez seguirán siendo y dando híbridos fértiles, con lo que se llega a hacer difícil encontrar ejemplares puros, aunque algunos criadores, a base de cruzar un híbrido con un ejemplar puro, pueden llegar a ir depurando el híbrido hasta volviéndolo al estado puro, pero vamos, uniéndolo generación tras generación muchas veces, por lo que más vale no hacerlo. En cuanto a los cruces entre especies y a la vez entre los dos grupos con anillo ocular y sin anillo ocular,
dan como resultados híbridos estériles. Eso quiere decir que ya no podrán criar, por lo que no es un problema si lo tenemos como mascota, pero debemos estar atentos a la hora de adquirir un ejemplar para la cría, pues podemos encontrarnos con uno de estos ejemplares y llevarnos un chasco si en algún momento pretendemos, aspiramos o queremos llegar a criar. Al mismo tiempo quisiera preguntarte una cosa que he escuchado hace años y no sé si es o no del todo cierto. ¿Es verdad que un Agapornis híbrido es genéticamente más débil que uno puro y que por ello suelen vivir menos años? Pues Pedro, para mí eso no es cierto. No es cierto porque un híbrido no nace genéticamente peor que un puro, ¿vale? A no ser que al juntar diferentes especies sean de mutaciones de doble factor ambos pájaros o sean inos, y entonces así sí que podría dar problemas de salud y genético al híbrido, ¿vale? Pero eso pasa con híbridos y con puros, ¿sabes? Entonces no que salga un Agapornis híbrido mientras que sus padres no sean de la misma mutación de doble factor o no, en su salud no va a repercutir nada. Pero ya te digo que eso pasa o hibridando o incluso con puros de la misma mutación doble factor o de la misma mutación hino, que sean ambos padres, ambos progenitores sean hino o de doble factor de oscuridad. Pues bueno, si os parece, compañeros, vamos a dar paso a la sección del público de un modo diferente, en donde vamos a reunir tanto preguntas que nos quieran emplazar los radioyentes como usuarios de Agapornis España, como mostrando su apoyo o estar en contra de los híbridos versus Agapornis puros, ¿vale? Ya sabéis, podéis participar todos mandándonos mensaje al 672-688-978 o bien nos mandáis un email a contacto@agapornishispana.com. Al mismo tiempo, en el día de hoy hemos publicado una encuesta en la que queremos saber tu opinión acerca de este tema: Agapornis puros o Agapornis híbridos. ¿Qué prefieres? Contéstanos por ahí y lo comentaremos por aquí. Vamos a escuchar ahora las 5 o 6 preguntas o mensajes que nos han mandado. Saludos, Pedro. Te escribe Pedro también, pero de Puerto Rico. Te quiero dar las gracias por el podcast que comparte la información y los temas educativos. Gracias por sacar de tu tiempo. A mí me está ayudando mucho tus podcasts, tus temas de educación, porque yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Y te agradezco por todo ese tiempo que sacas para eso, de verdad que a mí me ayudas mucho y sé que a mucha gente también, así que te agradezco y quisiera que siguieras haciéndolo porque vale la pena ayudar a otras personas, ¿verdad? Que estamos empezando y que queremos hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Y tratar de criar nuestros Agapornis de una forma lo más saludable y la forma mejor, ¿verdad? Aprender de los que saben. Muchas gracias. Y aquí tienes un amigo en Puerto Rico. Cualquier cosita, pues, seguimos en comunicación. Gracias. Hola, mi nombre es Ainhoa Galindo, soy de Málaga. Y bueno, pues en el tema de la hibridación, yo no estoy a favor de ella, ya que creo que no es bueno para la especie, ya que no tiene pureza. Y con respecto a los animales no me importa porque pienso que un híbrido o no es un animal vivo el cual tiene el mismo derecho de vivir siendo híbrido que sin serlo. Soy Antonio de Jerez y me gustaría opinar sobre el tema de los híbridos y decir que lo que no me parece bien son los que tratan a los híbridos como si fueran algo defectuoso, porque ellos no tienen la culpa de haber nacido así. Estoy en contra de la cría de este tipo de aves, pero una vez que ya han nacido, tienen el mismo respeto que si no lo fueran.
Además también quería agradecer la labor que hacéis, porque gracias a vosotros estamos aprendiendo muchas cosas en los diferentes temas sobre los agapornis. Gracias. Muy buenas, Pedro. Muy buenas a todos los oyentes y demás colaboradores. Soy Roberto, de Alcalá de los Gazules, en Cádiz. No puedo como tal decir si estoy a favor o no de los agapornis híbridos. Diría que en principio sí, pero precisamente la pregunta va para saber si sí o si no. Sería si es perjudicial desde el punto de vista físico para los propios agapornis que fuesen híbridos. Si, por ejemplo, ellos tendrían un peor sistema inmunológico, si serían más pequeños, si tendrían menos esperanza de vida. Entiendo que para los creadores pues sería un detalle importante, pero al menos en mi caso no me importaría que fuese, por así decirlo, pues menos vistoso el pájaro en cuanto a colores y demás, pero sí que sería un factor para mí al menos el saber si a lo mejor pues el pájaro sería un pájaro, por así decirlo, eso, enfermo a nivel sobre todo de inmunología. La verdad es un orgullo y un verdadero placer estar aquí delante de esta iniciativa podcast con gente como vosotros. Siempre lo digo y nunca me cansaré. Esta iniciativa durará el tiempo que vosotros queráis, ya que para mí es un gustazo el poder exponer todo lo que yo he aprendido rodeándome de los mejores criadores y cantidad de criadores muy buenos con más o menos experiencia, pero siempre con las ganas o la misma ilusión que el primer día para enseñar y aportar a la gente que estamos empezando nuevos todas las cosas que vayamos aprendiendo. Yo ya llevo en esto 5 años, ¿vale? Y cada día conoces gente nueva y gente más maravillosa. Os agradezco a todos los que habéis participado aquí y no puedo mandar o comentar por aquí los audios que recibo en privado, pero son de muchísimos sitios, tanto de España como de diferentes países de Latinoamérica, en donde me consta que hay mucha gente que los está escuchando desde el comienzo, y también cantidad de gente que nos manda mensajes apoyando esta iniciativa, de lo bien que van aprendiendo los conceptos que hemos tratado hasta el momento. La tertulia que hicimos en el episodio de temporada de cría, etcétera. La verdad que ya os digo, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Y respecto a la pregunta que hacía Roberto, no está demostrado científicamente que haya algún tipo de problema morfológico o neurológico por tener un ave híbrida, ¿vale? Sí suele encontrarse problemas cuando a lo mejor crías entre hermanos, ¿de acuerdo? Cuando crías entre hermanos sí puedes encontrarte deformaciones. Para que te hagas una idea, eso también me ha pasado a mí. Cuando empecé en todo esto me vendieron una pareja, y al venderme esa pareja me decían que era macho y hembra de diferentes padres, y no, eran hermanos. ¿Qué me pasó? Que nació un pollito con solo un ojo. Entonces, para eso también es muy importante conocer al criador, y si no lo conocemos, buscar referencias. Pero bueno, espero haberte contestado y seguimos. Bueno, pues para ir acabando, comentaros la encuesta publicada en Facebook hace una hora. Hemos recibido en esta horita 39 votos, de las cuales 34 personas prefieren aves puras y 5 personas quieren explicarse el porqué, etcétera, ¿vale?
En eso, dentro de esos comentarios, pues tenemos por ejemplo a Verónica Molina, que nos comenta que a mí me da lo mismo híbrido que puro, son animales igual. Efectivamente, Verónica, totalmente estamos de acuerdo contigo. Son animales igual, se les quiere exactamente igual, no son culpables de el criador o persona que los haya criado indebidamente, y lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos encontramos con estos casos es quererlos exactamente igual que uno puro. Al fin y al cabo son, como tú bien dices, son seres vivos, son animales. En cuanto a Darise, Claire comenta: qué tontería, yo tengo uno puro y un híbrido y son hermosos y los quiero por igual, son mis bebés, son seres vivos que sienten y dan mucho amor. ¿Que no es bueno hibridar? Sí, es cierto, pero los que ya están, ¿qué hacemos? ¿Los matamos para los que gustan solo puros? ¿Están así felices? Pues va a ser que no. Efectivamente, Darise, aquí nadie está comentando ni proponiendo el que se tengan que eliminar ni matar aves híbridas, solamente controlar. Y el control pasa por un poco la educación de la afición o de la gente que está empezando, ¿vale? Aportándole toda aquella información sobre estas aves para que cada vez a esa gente que lo está haciendo mal les cueste más meter en el mercado aves híbridas, ¿de acuerdo? Evidentemente sigues en la misma línea de Verónica y totalmente de acuerdo. En Agapornis España estamos totalmente de acuerdo con eso. Después, por ejemplo, también está Shumari Shula, que nos comenta que ella tiene 2 híbridos y los demás puros y los quiere por igual. Y aparte hay mucha gente que también apoya esa opinión. Y por ejemplo, Ismael Gómez nos comenta: prefiero los puros por una sencilla razón, ni es porque no me gusten los agapornis, sino que la razón principal es que cada vez que se hibrida se pierde la pureza de la raza y llegará un punto en el que no tengamos agapornis puros, porque al final, si se sigue con la hibridación, serán todos iguales. No habrá diferencia entre el Rossicolis, Personatas y Fisher. Pues efectivamente, Ismael, la verdad que has resumido muy bien un poco el mensaje que queremos mandar a todo el mundo. Hay solo un matiz en el que, como se hibride con los Rossicolis, se acaban directamente los agapornis, porque ya hibridando con los Rossicolis se vuelven aves estériles, por lo tanto acabamos con los agapornis de la faz de la tierra, o sea que intentemos que eso ya no pase. Y después, por ejemplo, seguimos comentando los comentarios que nos están dejando aquí. Kilian, Lía que Lía, dice: yo tengo uno puro y si fuera híbrido me daría exactamente igual, lo amaría igual. Me parece totalmente bien, Kilian, eso que comentas, y eso es lo que hay que hacer. Cuando adquirimos una mascota, sea un ave, un perro, cualquier otro tipo de mascota, asumimos una responsabilidad, y entre las cosas que tenemos que hacer es darles mucho cariño, porque ellos también a su manera nos lo devuelven. Y por último vamos a comentar: Clever Emerich nos comenta: a mí no me importaría tener híbridos, pero tener una pareja para sacar híbridos, no. Yo creo que la mayoría que sacan híbridos es porque no saben, sobre todo entre Fisher y Personatas, que hay mutaciones que casi no se distinguen. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso creo que lo hemos mencionado Juan G y yo, pero hay mutaciones como por ejemplo el lutino, el albino, entre Personata y Fisher. Es muy, muy, muy complicado. Yo por lo menos levanto la mano, yo no sé diferenciarlos. Hay criadores y gente que lleva muchos años de experiencia que los distinguen perfectamente, pero efectivamente hay mutaciones que es muy complicado, muy complicado. Y de paso que Clever ha comentado esto, os voy a comentar una cosa, un caso. Recuerdo hace unos años iba a adquirir un Agapornis albino, blanco totalmente. Para aquellos que no saben cómo son, el albino es totalmente blanco con los ojos rojos, ¿vale? Fisher, en mi caso.
El Personata es exactamente igual. ¿Qué pasa? Que me demoré en cogerlo y cuando le pregunté a la persona que lo tenía si me podía pasar una foto a ver cómo estaba para ir viendo su evolución y todo eso, de repente me encuentro que los pájaros que estaban justo detrás estaban mezclado un Personata con un Fisher, y eso hay que tener mucho cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas mutaciones pueden no manifestar que son híbridos hasta 3-4 años, ¿de acuerdo? Nunca me olvidaré mi compañera y amiga de grupo Marta, que es también de aquí de Galicia. Me acuerdo que me dejó su pareja de un arlequín azul con una verde violeta, portadora de azul. Me la dejó un mesecito porque ya estaba en trámites de cambio de casa y todo eso. Y yo me acuerdo que cuando me la pidió para que se la devolviera, le dije: Marta, vas a ver el pájaro que está totalmente cambiado. Al arlequín, la cabeza, le ha salido una mancha negra alucinante, y ella misma decía: no me lo puedo creer, llevo 4 años con este pájaro y no le ha salido. Entonces, esto que dice Clever Emerich, que por cierto te agradezco mucho este comentario, sí hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Pero también es cierto que para eso hay que ser un nivel más experto que la gente que está empezando. Pero bueno, para eso estamos todos aquí y entre todos podemos asesorarnos y ayudarnos para que esto no nos pase. Bueno, pues antes de despedirme, Juan G, muchísimas gracias por el tiempo dedicado, y la verdad ha sido un placer. Como le digo a los otros compañeros que también han ido participando a lo largo de todas estas semanas, un placer poder contar con vosotros en la afición y contar con vosotros en esta iniciativa. Y nada, ya sabes, aquí tienes tu casa. De nada, Pedro. Muchas gracias a ti por invitarme y dejarme participar en esta iniciativa que habéis tomado, porque le va a venir muy bien a la gente para ir adquiriendo conocimientos sobre los agapornis. Un saludo. Pues sí, señores, hemos llegado al ecuador de esta maravillosa iniciativa podcast que arrancamos hace mes y pico, en donde semana tras semana seguimos poniéndonos a prueba, intentando atraer a criadores, empresas y profesionales del sector veterinario para poder ofrecer un testimonio más preciso y profesional, informando desde las diversas fuentes sobre aquellos temas que nos importan en la salud de nuestros agapornis. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedirme, comentaros, en el programa siguiente, dentro de 15 días, os esperamos también aquí a las 7 de la tarde, hablando sobre un tema que muchas personas nos estáis preguntando y estabais pidiéndonos que hiciéramos este podcast, que es acerca del núcleo zoológico. ¿En qué consiste? ¿Cómo se tramita? ¿En qué casos es necesario? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Y otra serie de temas. Entonces, para eso, ya sabéis, os esperamos aquí en Palabra de Agapornis. Un saludo y pasad un feliz fin de semana. ¡Hasta luego!